La curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo significa el ciclo cardíaco. Tenemos en el eje de las Y la presión y en el eje de las X el volumen. Consta de 4 fases, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La diástole comprende la fase 1 completa y la fase 4. La fase 4 es relajación isovolumétrica y la fase 1 llenado ventricular. La fase 2 contracción isovolumétrica y la 3 que es la parte eyectiva de la sístole. La sístole corresponde a la fase 2 y 3 y la diástole la 4 con la 1. Es muy importante conocer que la fase 1 se subdivide en 3 fases, ¿sí? La fase de llenado rápido, que es al comienzo del llenado ventricular, se abren las válvulas auriculoventriculares. La fase de llenado lento, o diástasis que se llama, y la última fase que es la contracción auricular. Todo esto hace que se llene el ventrículo, ¿sí? Y la fase 4 es la de relajación isovolumétrica. Hay relajación, baja la presión y aún sin cambios de volumen. Aquí hay cambios de volumen con baja presión, aquí hay cambios de presión en la fase 2 y 3, sin cambios de volumen en la fase 2, pero con la eyección del ventrículo izquierdo o el derecho, que es la fase 3. Entonces, esta curva nos sirve mucho también para, por ejemplo, estimar los volúmenes. Este volumen que hay, siendo 0 acá, y vamos a poner un ejemplo, 100 mililitros de llenado al final de la diástole, esta es la final de la diástole, de 0 a 100, y aquí hay otro volumen en la gráfica, que es el volumen sistólico, que es el área de la curva de esta gráfica, ¿sí? Y este volumen pequeñito acá, que es el volumen de fin de sístole del ventrículo, es el remanente que puede quedar después de una sístole completa, ¿sí? El volumen de fin de diástole total es 100 mililitros. Si el volumen sistólico llega a ser 50 mililitros, quiere decir que este ventrículo está expulsando el 50% de su volumen. De ahí sale la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es la cantidad en porcentaje de lo que tenía, de cuánto desocupa, cuánto eyecta hacia la arteria aorta. En este ejemplo de acá podemos ver que es un 50% de fracción de eyección. Entonces, la curva de presión-volumen es muy útil para usted estimar y entender fisiológicamente la dinámica de comportamiento del ventrículo izquierdo. Con la curva de presión-volumen también podemos analizar algunas patologías que nos afectan la diástole o disfunción diastólica. Acuérdense que esta fase inicial, la fase 1 de llenado ventricular, se subdivide en 3 fases, la 1, la 2 y la 3. Entonces veamos, ¿qué nos afectaría de la fase 1 de llenado ventricular? Que es, recuerdan la fase de llenado rápido, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué nos afectaría ahí? Pues obviamente cualquier patología o problema a nivel de la válvula mitral en el lado izquierdo o de la válvula tricúspide en el lado izquierdo, ya sea estenosis o insuficiencia de esas válvulas, válvula mitral o válvula tricúspide. Vámonos al llenado rápido. La sangre entra al ventrículo, al músculo ventricular. Si se dificulta, esa dificultad, ¿por qué puede ser? Ese ventrículo está o isquémico o grueso, en el caso de hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia ventricular derecha, o isquemia que hace que se ponga rígido ese músculo, o sea, rigidez de ese músculo. Son procesos isquémicos o hipertróficos. Y la fase 3, que es la fase de contracción auricular, que aporta entre el 20 al 30% de todo este llenado.
todo lo que no sea ritmo sinusal nos afecta esta función diastólica. Llámese taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, flúster auricular, todo lo que no sea ritmo sinusal nos afecta esta fase. Y la fase 4 de relajación isovolumétrica es muy parecida en patología a la fase 2. Si el ventrículo no se relaja bien, no se acopla el volumen que le llega bien en la fase de llenado, está rígido, puede ser por hipertrofia ventricular o fenómenos isquémicos que hacen que ese músculo se vuelva muy rígido por depósitos de calcio a nivel del citoplasma, por isquemia miocárdica, por mucha hipertrofia en ese ventrículo izquierdo. Entonces podemos ver también con esta gráfica cómo nos ayuda a analizar fisiopatológicamente una disfunción diastólica. Gracias.